de Almería, los vientos van a ser superiores en esta ocasión a 90 kilómetros por hora y, por lo tanto, cambia las tornas y ahora nos derivamos hacia unas situaciones distintas en la zona oriental que afecta a determinadas comarcas de la provincia de Granada, de Jaén y también Málaga y Campo de Gibraltar. Sin embargo, las zonas que hasta ahora estaban rojas pasan a naranja principalmente, pero Huelva, Sevilla y Cádiz, salvo el Campo de Gibraltar, pues pasarían a una zona de menor incidencia. Esto nos lleva, y creo que es lo que también más se está esperando y por tanto voy a acelerar la comparecencia, a que hagamos una previsión de situación en estos momentos en la que la intención es empezar a volver a la normalidad desde la perspectiva de lo que significa la actividad lectiva presencial, salvo determinados riesgos que pueden ser o bien por lluvia o pueden ser por viento y por la incidencia del viento. En ese sentido, pues, si les parece, les indico cuáles son las situaciones y las comarcas que pueden en estos momentos verse afectadas todavía por lo que podría ser mantener la suspensión, pero una buena parte de Andalucía se levantaría esa suspensión y, por tanto, se volvería a la normalidad. Desde ese punto de vista, estaríamos hablando que en la zona de Almería habría una incidencia provocada por vientos que pueden superar los 90 kilómetros por hora y con tendencia a ser incluso superiores. Y esto afectaría a la zona de Poniente y Almería capital, afectaría a la zona del Campo de Taberna y Nacimiento, al Valle, Almanzora y Los Vélez, y también al Levante almeriense, con lo cual prácticamente la provincia se ve afectada por una incidencia distinta a estos días, muy superior y, por tanto, en esas comarcas y, por tanto, prácticamente en la provincia de Almería, la opción que ha tomado desde el punto de vista preventivo el comité asesor es suspender la actividad lectiva presencial en dicho centro educativo. En la provincia de Cádiz se recuperaría la normalidad en la mayoría de las zonas, salvo las zonas afectadas de la Sierra de Cádiz, especialmente la zona del entorno de la comarca de Grazalema, hay muchísimas incidencias todavía, y la zona del Estrecho, la zona del Campo de Gibraltar. A todo esto tenemos que incluir, y ya lo advierto, incidencias concretas que puedan producirse, que puedan estar dentro de zonas que en principio devolveríamos a la normalidad, pero que por inundaciones existentes en este momento, desalojo, situaciones de carretera o incluso situaciones de centro educativo impidieran la recuperación de la normalidad. Con carácter general, vamos a trasladaros comarcas, pero ya les indico que en los próximos minutos elevaremos municipio por municipio cuál es su situación y también tenga la tranquilidad que a través del sistema Seneca, que comunica con los centros educativos las órdenes a través de la Consejería de Educación, que está aquí presente la Consejera de Educación, así como por IPASEN, que es la vía de comunicación que tienen los padres, todos los ciudadanos, o sea, todos los padres, profesores y centros educativos van a tener inmediatamente las instrucciones. Ya se han dado las instrucciones en Almería, que se están comunicando o se han comunicado, y ahora vamos a proceder al resto de comarcas. Sigo, una vez aclarado esto, determinando que en Cádiz, salvo, repito, aquellas incidencias por corte de carretera, por incidencias de desalojo de personas, lógicamente, si hay zonas desalojadas, no se puede volver a algún centro concreto educativo. Ni tampoco si un centro educativo se ha afectado por una inundación, por, lógicamente, defectos de su situación, y todo esto, con carácter general, afectaría, por tanto, en la suspensión de la actividad lectiva presencial a la zona de la comarca de Grazalema y a la zona del Campo de Gibraltar, que todavía mantienen, en ese sentido, riesgo por viento, pero también
en la provincia de Cádiz todavía por lluvias inferiores a las que en este momento hemos tenido que soportar, especialmente en la zona de Grazalema, pero que todavía pueden suponer riesgo. Teniendo en cuenta, como esta mañana les decía, que esto ya no se mide en amarillo, naranja y rojo, es que la afectación del suelo es tal que con una mínima lluvia, como nos está ocurriendo, pues se están cayendo carreteras, se caen laderas, taludes o piedras, que como la que ha ocurrido en Ubrique, que ha caído en una casa, ¿no? Por lo tanto, ante esa situación, ya es una cuestión de que incluso con mínima lluvia el factor riesgo existe. Por eso se mantienen las situaciones tanto en el campo de Gibraltar como en la comarca de Grazalema. El resto de la provincia, salvo incidencias puntuales, las zonas de colegios afectados por Jerez en las zonas desalojadas, va en coherencia con lo que he mencionado de las zonas desalojadas, evidentemente en la zona rural de Jerez, pues evidentemente no se puede recuperar esa situación, pero sí en lo que es la localidad, en el resto de la localidad. En Jaén, la situación quedaría circunscrita a dos comarcas concretas, que sería Cazorla y Segura, donde puede darse también viento y lluvia, y en la zona de la capital, principalmente afectada por la situación que en estos momentos tenemos de desalojo en las urbanizaciones, en la zona de los puentes, y por el viento, que es un viento elevado, en la zona de Jaén capital, que nos llevaría a mantener la restricción, en este caso, por tanto, la no recuperación de la actividad lectiva. En el caso de Málaga, estaríamos ante una situación que seguiríamos manteniendo ronda por riesgo de viento y lluvia, inferior también, pero hoy en día cualquier lluvia es riesgo, y también porque las carreteras en la zona de la comarca de Ronda están muy afectadas y en algunos casos bloquean el transporte escolar. Y incluiríamos municipios de la zona de Sol y Guadalhorce, que dependerían en este caso de las circunstancias concretas, pero porque se produce riesgo por lluvia y también viento alto. Y en el caso de esta zona de Sol y Guadalhorce, estaríamos hablando de riesgo que tienen que ver con lluvias torrenciales y por lluvia acumulada. Es decir, ahí se produce una situación que, aunque, repito, siempre será inferior a lo ocurrido, unido al viento, puede provocar situaciones de riesgo aparte de las zonas afectadas. Por tanto, en este caso, la comarca de Ronda y determinadas zonas y municipios del Sol Guadalhorce pueden verse afectados por restricciones y, por tanto, por suspensión de la actividad lectiva. En Sevilla estaríamos hablando de determinados municipios, tanto de la Campiña como de la Sierra Sur. En este momento las situaciones más conflictivas se están desarrollando por zonas como Lora, algunas zonas de Carmona, Torre del Águila, que es la zona del Palmar de Troya. Son municipios que van a quedar predeterminados, pero en el caso del resto de la provincia se volvería a la normalidad. Ahí el riesgo principalmente es por viento. En el caso de Córdoba, principalmente estaríamos hablando de una situación que pudiera afectar para mantener la suspensión de la actividad lectiva en la zona subbética de... Bueno, pues lo han escuchado. No hay clases en el campo de Gibraltar para todos aquellos que se lo están preguntando a esta hora de la tarde. Son las 8:04. Importante, es de la mayoría de las personas lo que querían saber. No habrá clases mañana, jueves 5 de febrero, ni en Grazalema ni en el campo de Gibraltar. Habrá clases en la mayoría de puntos de Andalucía, pero no va a ser el caso del campo de Gibraltar. Esto lo que nos dice también es que mañana la situación todavía puede ser complicada, sobre todo por lo que decía el consejero de emergencias, Antonio Sanz. La tierra no puede absorber más agua y esto está provocando que, a pesar de que mañana no vamos a tener las lluvias tan intensas que hemos vivido en el día de hoy, vamos a vivir todavía una situación complicada. Seguimos escuchando al consejero Antonio Sanz. En Málaga, para los que nos preguntan, hablan de la Costa del Sol, Guadalhorce y Ronda en la Costa del Sol. Algunos municipios puede ser que tengan clase, porque no ha determinado qué municipios de la Costa del Sol no tendrán. Para eso habrá que esperar unos minutos a que consigamos la nota de prensa detallada. Que estoy mencionando
estaríamos hablando de zonas inundadas, de zonas evacuadas o de carreteras que impidieran el transporte. En principio, esperamos que en muy pocos minutos, tras esta decisión, podamos subir tanto a redes sociales como a la comunicación directa a los padres a través de IPASEN, como al Seneca, a los centros y profesores, y por lo tanto lo que sí podemos es predeterminar cuáles son las zonas principalmente afectadas. En ese sentido, en lo que se refiere a Málaga capital, porque debo aclararlo, creemos que se puede volver a la normalidad, es decir, capitales, en este caso, estaríamos hablando de Almería y de Jaén por circunstancias distintas. En el caso de capitales, luego ya otras incidencias, pues debemos de predeterminarlas en base un poco a la lógicamente basándonos en criterios absolutamente objetivos, en criterios técnicos de riesgo y en lo que nos ha definido la Agencia Estatal de Meteorología y las comunicaciones que ahora haremos a todos los centros educativos. En principio, bueno, la situación sigue con innumerables incidencias de todo tipo, hay que reconocerlo así. Solo en Grazalema han caído 423 litros en lo que va de día. Imagínense cuál es la situación. En un momento determinado hemos tenido algún riesgo en relación con una presa pequeña, pero que se ha logrado garantizar en ese sentido de la perspectiva de la seguridad y, por tanto, no ha habido que tomar otras decisiones. Y, bueno, es un municipio seriamente afectado, como hay otros múltiples municipios afectados en las más de 6.000 incidencias que se han producido en lo que va de jornada desde el día 27. En este caso, bueno, pues en lo que representa la situación de mañana se empieza a volver a la normalidad, aunque nos trasladan que esto puede durar con lluvias durante el fin de semana e incluso el lunes, pero en principio nos trasladan que con menor intensidad. Y esto no significa, y reitero como esta mañana en la comparecencia del Consejo de Gobierno, que en las zonas de cauce, en la zona de ríos que en este momento tienen una situación compleja, haya desaparecido el riesgo. Por lo tanto, y el riesgo viene de las crecidas de los ríos, de las crecidas de los cauces, de las escorrentías. Es decir, por ejemplo, lógicamente mostramos nuestra preocupación por zonas como Jerez, donde todo lo que es Grazalema tiene influencia hacia Bornos y Bornos hacia Jerez. Es decir, son situaciones que todavía tenemos que estar vigilantes. Está aquí el consejero de Agricultura y Agua y, lógicamente, es un motivo de seguimiento que vamos a seguir haciendo. La perspectiva es que incluso en Grazalema esta noche, ya avanzada la noche, pudiera dejar de llover. Ojalá se cumplan esas previsiones. Y ese sería un poco el mapa de lo que les he mencionado. Si bien si se trasladaran los diferentes puntos azules que tiene ese mapa, pero que ahí no se ve, y por tanto a ver si lo podemos recuperar ese mapa, se verían zonas que están con evacuaciones o inundaciones, porque se vería que todavía puede haber puntos muy concretos donde puede haber una incidencia concreta. En relación con el capítulo de incidencias, como mencionaba, son ya 6.430 las incidencias que el 112, la agencia de emergencia, viene gestionando. De ellas, 1.069 lo son durante el día de hoy. Teniendo en cuenta, ayer fueron 280 y hoy llevamos 1.069 incidencias. Y desde el 27 de enero, pues son 6.430 los incidentes que hemos tenido que gestionar. Lógicamente, seguimos muy vigilantes y seguimos haciendo un llamamiento a la concienciación, a la responsabilidad y a la prudencia de la población, especialmente en aquellas zonas cercanas a los cauces, a los arroyos, a los ríos. Hemos tenido que ver situaciones hasta que un pequeño ha pretendido bañarse en un río, en un río cuyas aguas no es que fueran turbulentas, eran de una peligrosidad extrema en la zona de San Pedro, ¿no?
y, bueno, gracias a la advertencia de la gente que estaba alrededor, ha salido, pero tenemos un vídeo donde hay un crío que se mete en el agua en plena situación absolutamente fuera de lugar. Por eso solicitamos esa concienciación, esa responsabilidad y esa prudencia. Por mucho que se haya pasado por cauces que habitualmente se cruzan porque no hay agua, por mucho que se pase incluso por arroyo o río o pasos subterráneos, que dice, la gente puede decir, si yo paso por allí a diario, es que la situación no tiene nada que ver con lo que haya vivido nadie. Y precisamente esas son las zonas donde el nivel de riesgo es muy elevado, y no es que recomendemos o aconsejemos que no se cruce, es que queda prohibido cruzar por esa zona. Solo así podremos evitar sustos y daños para las personas, y evidentemente tenemos que ser conscientes de que el riesgo no ha acabado. Si bien la incidencia por lluvia lógicamente varía, ¿no? Si analizan el mapa de AEMET de cara a mañana, pues verán que prácticamente la parte occidental queda en amarillo y en una gran parte por viento, no por lluvia. En otras es amarillo por viento y por lluvia, pero eso es la parte occidental, y sin embargo la parte oriental es la que crece por viento y de manera más arriesgada en la zona de Almería por superar los 90 kilómetros por hora. De ahí que hayamos incorporado en esta ocasión Almería. Bueno, esta es la evolución de una tierra tan grande como Andalucía y, lógicamente, tan sometida a cambios como los que se vienen produciendo en los últimos días, repito, desde el día 27. Con esto, lógicamente, incluyo que esto afecta también a lo que se refiere a centros de día, a todo lo que son centros sociales de estancia diurna, centro de día para mayores, centro de discapacitados, centro de atención temprana, es decir, en aquellos sitios donde se recupera la actividad docente, se vincula también, como habitualmente, la actividad de esos centros. Si bien, dado el viento, aconsejamos tanto en los centros educativos como a los ayuntamientos que no se recuperen las actividades al aire libre. Una cosa es que se pueda uno desplazar a un centro y otra correr riesgo con porterías, con situaciones, lógicamente, de espacios abiertos que lógicamente, pues, podemos evitarla, y, por tanto, en relación con los espacios abiertos, parques, jardines, seguimos siendo y lanzando un mensaje a los ayuntamientos de que se tomen decisiones de protección de todas esas zonas, y aconsejamos que, bueno, en el caso de los centros educativos se pueda recuperar, donde se pueda recuperar la normalidad, se recupere, pero sin necesidad de que, en este caso, los recreos o las actividades deportivas o las actividades al aire libre se tengan que recuperar, ¿no? En ese sentido, lo que subiremos será un mapa, ¿no? También donde estamos estableciendo también las zonas, repito, que son zonas inundables, y, por tanto, que, dado la situación de los cauces, pues se aconseje que no vuelva esa normalidad que hemos podido recuperar ya en una gran parte de Andalucía. Si ustedes ven en el mapa ahí, prácticamente la zona blanca, salvo puntuales municipios, recuperaría la normalidad, y la zona de colores pues tendría restricciones y, en este caso, mantenimiento de suspensión de la actividad lectiva. Repito, estas decisiones las toma el comité asesor del plan de emergencia, basándonos en criterios absolutamente técnicos, en evaluación de riesgo y con todas las administraciones presentes y, lógicamente, tras informes tanto de AEMET como de las confederaciones hidrográficas presentes en la reunión, como es la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la Confederación Hidrográfica del Guadiana, la del Segura y también la de Hidrosur, que pertenece a la Junta de Andalucía y que gestiona la Consejería de Agricultura y Agua. Si tienen alguna incidencia que quieran que pueda contestar, lógicamente, tras las cifras que le he dado, pero sobre todo entiendo que
que es más urgente en la información respecto a los centros educativos y la recuperación de la actividad lectiva, esta es la información que podemos trasladarle. Lógicamente, inmediatamente relacionaremos cada municipio y, por tanto, también puede darse el caso de algún municipio donde, como decía en Jerez, no se pueda recuperar por la zona rural porque está desalojada y en otros porque el centro educativo se haya visto afectado por algún tipo de daño. Todo puede ocurrir y, lógicamente, por tanto, no se puede dar un balance global y exacto, pero sí un mapa más o menos visible de cuál puede ser ir recuperando la normalidad en relación con la actividad lectiva presencial de nuestros alumnos. También comunicaremos a las universidades, en este caso, en lo que se refiere a la Universidad de Jaén y en lo que se refiere a la Universidad de Almería, las incidencias relativas a que al cerrar la actividad docente, pues también entendemos, aconsejamos, aunque hoy la autonomía universitaria lleva a que las universidades tienen potestad para, lógicamente, decidir en qué circunstancias deben de recuperar la actividad docente. En este caso, nosotros trasladamos este mensaje a las universidades y, en general, este es el resultado del debate y del análisis hecho en este comité asesor, que es el 4º comité asesor, y que hemos contado en esta ocasión de nuevo con el presidente de la Junta de Andalucía, que ha estado participando activamente, como viene haciendo seguimiento y como participó en el comité asesor que elevó la situación operativa 2. Entre los acuerdos que hemos mantenido, pues está mantener la situación operativa 2 todavía en Andalucía, ante la situación de cauces y situación de riego en determinadas zonas vinculadas a cauces principalmente, y también pues la activación que seguimos manteniendo del dispositivo de EMA-Infoca, de esos 1.200 efectivos que tenemos activados de EMA-Infoca y de la movilización que la Unidad Militar de Emergencias también está desplegada en las zonas principales de riesgo, junto a Guardia Civil, junto a Protección Civil, Cruz Roja, el GREA, el Grupo de Emergencias de Andalucía, y las diferentes protecciones civiles locales y de policías locales, junto a los consorcios de bomberos, a todos ellos quiero agradecerles su enorme labor. También a los agentes de medio ambiente, están haciendo una labor fundamental de seguimiento de cauces y de vigilancia de los mismos, y en ese sentido, pues permítanme que también agradezca la tarea del Comité de Operaciones, que lógicamente con todos los dispositivos mantiene reunión permanente. El Comité de Operaciones de este plan está activo permanentemente, es decir, está activo hoy las 24 horas y vamos a permanecer activos las próximas horas para ver la evolución. Si hubiera cualquier incidencia, tenemos capacidad para poder tomar alguna decisión en caso de que hubiera alguna incidencia, en estos momentos no prevista. En otras ocasiones hemos podido comunicar a los centros educativos la suspensión de clases o la recuperación. En este caso sería, si hubiera que suspender algún centro educativo, se comunicaría y tenemos capacidad para comunicar directamente a los padres, a los profesores y a los centros cualquier incidencia que se produzca en las próximas horas. Pero en estos momentos la incidencia y el grado de incidencia motiva que haya una parte de Andalucía que pueda recuperar la normalidad desde el punto de vista de la actividad docente, aunque incrustado en ese mapa blanco habrá circunstancias concretas, reitero, de municipios, de centros o de carretera, especialmente cuando son sierra. Bueno, reconozco que la Sierra de Cádiz en estos momentos es intransitable. De hecho, la comunicación de Grazalema, tengo que advertir que prácticamente se ha cortado casi en su totalidad. La vía de Villaluenga, que conecta con Ubrique, estaba cortada. La vía de El Bosque, Benamahoma, estaba cortada y ahora se ha tenido que cortar la única vía de comunicación que teníamos, que era la de Zahara, la conexión que va a Ronda y que hace una vía de comunicación a Grazalema. Se está intentando recuperar, pero no es fácil, una vía de diputación para que, lógicamente, no quede aislada Grazalema, porque ya está aislado Benamahoma, que es una pedanía de Grazalema, y, por tanto, se está actuando con la máxima celeridad. Se han enviado dispositivos desde Málaga rápidamente para actuar en la zona e intentar que en las próximas horas podamos recuperar algunas de las vías y, por tanto, salgamos de una situación
de si ya es compleja la situación de Grazalema, también el aislamiento, lógicamente, pues eleva la... Pero hay una cosa importante, los dispositivos, tanto sanitarios como los operativos de emergencia, están dentro. Es decir, que ante cualquier incidencia, llamémosle sanitaria o de evacuación o de atención sociosanitaria, porque está Cruz Roja, está la UME, está Infoca dentro de Grazalema. En este caso, aunque quedara una situación de aislamiento, podríamos atender todas las circunstancias que se puedan producir, simplemente que no habría salida. Esperemos que eso sí se pueda recuperar la normalidad. Esa es la situación. La situación también sigue siendo de preocupación por la zona del Palmar de Troya. Nos comentaba la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la zona del Tajo del Águila, y bueno, eso es una situación que ya hemos vivido en otras ocasiones, y la parte de Jaén que les incida. Y luego algunas, no le voy a relatar todas las incidencias porque le vamos a informar por nota y esto sería larguísimo, pero lógicamente hay incidencias importantes en todas las provincias. Y por lo tanto, sobre ella le daremos cumplida cuenta en la nota informativa correspondiente del comité asesor. Sí. Consejo, yo quería preguntarle en qué ponen el foco ahora mismo, qué es lo que más preocupa en este momento y de la incidencia de las 1069 que ha habido hoy, no sé si había alguna importante que destacar en esa 1069. Bueno, las principales tienen que ver con taludes, con la situación de las carreteras y, lógicamente, los cauces. Es decir, en estos momentos seguimos teniendo la preocupación por la zona del campo de Gibraltar y los cauces, donde hay situaciones de aislamiento como la de San Martín del Tesorillo también por los Gargantas. Hay situaciones del Guadiaro y del Guadarranque que afectan a desalojos de poblaciones como San Roque, San Roque, determinadas zonas de San Roque, no San Roque como tal, como casco urbano, y luego, sobre todo, derrumbes, ¿no? También derrumbes que se han venido produciendo. He puesto el caso de Ubrique, donde hemos tenido una persona herida. Deseamos que no haya más incidencias, pero lógicamente todavía nos queda una noche intensa. Repito, no ya porque llueva o no, sino porque las consecuencias para los cauces, mencionaba el ejemplo de Grazalema, ¿no? De hecho, si me confirma el consejero de Agricultura, se ha incrementado, en estos momentos se ha tenido que volver a incrementar el desagüe de Bornos, teniendo en cuenta que se había incrementado como consecuencia de la bajada de Grazalema en 3 hectómetros cúbicos la capacidad, la llegada de agua al embalse de Bornos. Esto genera una situación de seguridad que provoca que se incremente el desagüe de Bornos, pero todo esto unido a los afluentes de los arroyos que comunican con Jerez, que son el de Espera, el de Paterna y el de Caulina, que son 3 que fluyen además de Bornos, pues lógicamente la situación de Jerez sigue siendo una situación que mantenemos, pues prácticamente, si yo no me equivoco, estamos manteniendo entre 900 y 1.000 desalojados en Jerez en estos momentos. Es decir, la situación, también mantenemos los desalojos de la zona de Jaén, de la capital, y por tanto esas son las zonas más... La situación más preocupante son derrumbes, son carreteras, lógicamente, situaciones concretas, evidentemente, como la de Grazalema, y luego cauces, pero hay situaciones de desalojo por riesgo en relación con cauces prácticamente en todas las provincias. Y, desde luego, pero las más considerables son las que estamos advirtiendo en estos momentos, ¿no? Sí, la actividad lectiva en la capital mantenemos la suspensión, y también en la zona de Cazorla y Segura, ¿no? En este caso porque hay incidencia superior de viento y todavía de lluvias. Es decir, en la zona donde... Miren, esto es muy claro. Si esto hubiera ocurrido sin que hubiera llovido
con las semanas anteriores estaríamos hablando de otra cosa. Digo para que todo el mundo lo entienda y también todo el mundo comprenda. Es lógico, ve que va a haber avisos que en otras circunstancias, si no tuviéramos el serial de borrascas que venimos soportando y una situación de absoluta saturación del suelo, estas decisiones no se tomarían, evidentemente. Lo aclaro y creo que es conveniente que quede aclarado. Estas situaciones, si hubiera el primer día donde se producen, evidentemente, ¿cuál es la consecuencia? Pues evidentemente un serial de saturación de los suelos que provoca un riesgo que en otras circunstancias no se da. Que al unirse lluvia y viento, pues lógicamente provoca una situación de riesgo que es la que nos lleva a tomar estas decisiones en las comarcas que ustedes ven ahí sombreadas o coloreadas, pero que, repito, se incrustarán ahí incidencias del conjunto de las provincias. Inicialmente Granada, inicialmente en principio. Vale. Granada, lo he dicho como debía decirlo, aclararemos el mapa. En Granada sí se recupera la actividad lectiva, ¿vale? Son determinados municipios de la cuenca del Genil, pero no afecta a Granada capital. Por eso indicaba bien, y lo he querido decir y creo que lo he dicho bien, que solamente afectaba a las capitales de Almería y Jaén. El resto de zonas, Guadix, Baza principalmente, y algunos municipios concretos de la cuenca del Genil en Granada, pero en este caso no la capital. Sí, es una cifra que va oscilando, pero se mantiene arriba abajo en torno a los 3.500. Lo que no hemos es avanzado en el sentido de que no hemos podido recuperar posicionamientos para las zonas que ha habido que desalojar, porque en ese sentido, sobre todo, son todas vinculadas, la mayoría vinculada a riesgos por cauce. Y eso no ha variado. Ha variado el riesgo de lluvia, pero no ha variado el riesgo de cauce. Y por lo tanto, bueno, todavía peor, puede haber incidencia en cauce muy superiores o superiores a las que hemos tenido en estas últimas horas o en estos últimos días, como indicaba esta mañana en la comparecencia del Consejo de Gobierno. Creo que eso también lleva a advertir que en esas zonas el riesgo existe. La gente verá que deja de llover y yo lo que pido es que no exista confianza en que dejando de llover desaparece el riesgo. En esas zonas, dejando de llover, todavía puede haber más riesgo que antes por los desplazamientos en relación con los cauces y, lógicamente, las escorrentías y las llegadas del agua que haya llovido arriba, ¿no? En este caso nos referimos al retardo de las escorrentías, ¿no? Y eso, lógicamente, nos lleva a esa advertencia a la ciudadanía clara de que se siga siendo muy prudente en esas zonas, ¿no? Bueno, si sea prudente en toda la zona. Bueno, espero haber podido, lógicamente es complejo porque son muchas zonas, ahora la Consejería de Educación hará la comunicación oportuna, subiremos a redes toda la información de las provincias y daremos toda la información a través de las notas correspondientes, pero ya se hacen ustedes un mapa y los ciudadanos también un mapa de ideas de cuál es la evolución que mañana tendrá Andalucía. Repito, en todo caso, siempre bajo la prudencia de que en algún caso tengamos que tomar una decisión en la noche, que se comunicaría directamente a los padres y profesores y centros, ¿no? Bueno, hay personas que habían sufrido heridas como consecuencia de alguna situación concreta de sus viviendas, pero no son de incidencia grave. Y en el caso de la persona de Ubrique, fue desplazada por los servicios sanitarios al hospital de Villamartín y en principio no tenemos noticias de que revista una especial gravedad, ¿no? La verdad es que aquello, en fin, no, pero si ustedes han analizado la piedra que ha caído sobre la casa
pensemos que por la información que yo dispongo parece ser la viga maestra la que ha salvado la vida de esta persona, porque evidentemente con esa piedra que ha caído sobre la casa hubiera sido imposible, desde luego, que pueda estar en este momento, como todos deseamos, en pronta recuperación desde el hospital de Villamartín, ¿no?, que es donde ha sido trasladada. ¿Alguna